Muy buenos días. ¿Qué pasa hoy con esta vaina que se me está como sale? Buenos días, profe. ¿Ya cómo te ha ido? ¿Bien o no? Bien, profe. ¿Cómo está? Pues bien, bendito sea mi Dios, sino que no sé qué pasó aquí, ¿cómo se dice? Un cruce ahí que no sé qué pasaba, pero bueno, ya estamos aquí. ¿Qué más de cosas? ¿Qué tal ese fin de semana? ¿Bien o no? Bueno, eso es lo más Súper importante. bien, profe. Eso, así me gusta a mí la gente, pero así como dice, la gente con esperanza y con... ¿Sí me escuchan bien? Yo tengo un problemita con doña Paula que no la escucho bien. Bueno, ya me lista ya toda mientras tanto, a ver si de pronto se me mejora el sonido. Vamos por acá. Está bien por acá. Andrea Alejandra. Presente, profe. Gracias. María Viviana. Presente, profe. Gracias. Lady Viviana. Presente, profe. Gracias. Bueno. Paula Gil. Gracias. Sí, está un poquito bajita, pero pues no, sí la alcancé a escuchar. Angie, perdón, Valentina. Presente, profe. Gracias. Bueno, sé qué paran de estas doctoras. Laura Carolina. Buenos días, profe, presente. Oye, ese milagroso. Mary Teresa. Profe, Buenos días, profe, presente. Gracias, buenos días. Y Jennifer. Buenos días, profe. Buenos días. Ese milagroso escucharla. Bueno, muy bien. Por favor, me activan un segundito las camaritas ahí para poder dejar el registro de entrada. Y recuerden que a las 8:15 se les abre el parcial. Les quedan 6 minutos. Ahí podemos ir a hablar. Oye, ese milagroso de verde, por fin esa cara de quién es. ¿Qué más de cosas? ¿Cómo me les ha ido? Excelente. Eso, así me gusta a mí la gente positiva. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y oiga, por fin estoy viendo a 5 integrantes. Yo iba a decir 6, pero yo sí, siempre estoy. Bueno, muy bien. Ojo a lo siguiente. Entonces, hoy tenemos varias cosas. En que nosotros estábamos mirando, ¿cierto? La presentación de la DIAN. ¿En qué tiempo quedamos? Creo que en el minuto 27 27. o 25, no estoy segura. Bueno, ahí 45, está. profe. ¿Cómo? 45. 45, profe. 45. Ah, ok, listo. Ya. Menos mal que estábamos Como cerquita, que ¿no? me dormí en los otros 20. No, ¿será que no? Pero bueno, ahí vamos. Entonces, ojo a lo siguiente. 7 minutos, es que me toca jugar aquí con el tiempo. Entonces vamos a mirar una cosita aquí que me parece muy interesante mientras arrancamos con lo otro. 8:15, 8:15, en 4 minutos se les destapa esto, pero quiero que miren esto. Ya. ¿Están viendo mi pantalla? Está cargando, profe.
Ya se ve, profe, pero se ve muy borroso. Pero otra vez le hacemos a ver si o no. ¿Mejoró, empeoró o sigo igual? Borrosa. Ah, otra vez, a ver. ¿Demasiado borrosa? Pues yo no la alcanzo a ver, no sé, los compañeros. Bueno, si no, ahorita se la desmonto allá en el otro. Ahí, ¿qué tal? ¿Sí alcanza a ver alguna? No. Se Profe, alcanza pues yo a no veo. ver. ¿Cómo? ¿Cómo me dicen? ¿Uno solo? Medio si alcanza a ver. Pero le hacemos a ver si está el efecto. Ahí, ¿qué tal? No, Ahí sí profe, no se no ve sé. nada. Ok, entonces sí no tiene el efecto inverso. Ahí, Profe, yo no veo, eso se ve muy borroso. bueno, no importa que sea, simplemente lo que les comento, la cuestión es de los obligados a declarar, ¿cierto? Espera un momentico, yo les dejo esto y vamos a hacer una jugada a ver si nos funciona. Entonces, le quitamos esto de acá, sale esta y esta. Entonces, de pronto miremos y pongámosle a todo esto este color. Vamos a tratar de que sea un poquito más grande. Ahí. Y entonces, ahorita entonces les comparto. Entonces, a ver, a ver, a ver. Yo creo que ya se les debió de activar el examen, entonces sacar el examen mientras yo trato de mirar a ver cómo les retiño esto, ¿vale? Bueno, Bueno, profe. pues ¿Listo? Hagámosle, ya me mira a ver cómo, para que lo alcancen a ver. Entonces ahí tienen que los 25 minutos lo mismo y eso es rapidito, está fácil. Lean bien, ¿no? Me toca como siempre, porque qué cosa tan irregular. ¿Ya lo están viendo? sí, señor. Sí, Ok, profe. no se les olvide que si entraron antes, entonces lo que tienen que hacer es simplemente salir o darle el F5 para que refresque y ahí lo pueden ver. Si alguna cosa, ¿no? Y yo le voy corrigiendo por acá.
país. Pero estamos en eso y esperamos la tercera semana poder empezar ese proceso de capacitación. El 20 de febrero, como se tiene previsto que arranque todo ese plan de vacunación en el país. No, lo que pasa es que el 20 de febrero, separamos las cosas, el 20 de febrero ya el Hospital Universitario San Ignacio tiene unas personas capacitadas, están en el proceso también con el SENA, de tal manera que lo que vamos a hacer nosotros en capacitación en la Javeriana va de manera paralela al proceso de vacunación que el Hospital Universitario va a estar haciendo. Ya hay personas que ya están en el proceso de capacitación con el tema de todo lo que tiene que ver con vacunación para poder empezar el 20 de febrero, que digamos que es la programación general que tiene. Bien, muy bien. ¿Cómo van a ser esas jornadas de capacitación? ¿Quién las va a dictar? ¿Bajo qué modalidad? ¿Cuántas horas van a hacer? Ok, sí, la modalidad es totalmente virtual. Son 48 horas, que digamos que eso está estructurado dentro de los protocolos del ministerio, son 48 horas, y de esas 48 horas son más o menos 35 horas que son de manera asincrónica, o sea, cada persona las puede tomar en el momento que lo pueda tomar, y las otras horas son de manera sincrónica, o sea, están acompañándose de manera en tiempo real con los doctores que van a estar capacitando. Nosotros tenemos ya estructurados cerca de 150 doctores que están dispuestos en nuestras 13 facultades de la salud, dispuestos ya al proceso de capacitación que tenemos ahí. Gente de Bogotá, o sea, de la sede principal, y adicionalmente de la seccional Cali. O sea, estamos atendiendo desde Bogotá y desde Cali con más o menos 150 profesores que son médicos, doctores de salud, para poder apoyar el tema de capacitación. 150 profesores que van a capacitar a 4.000 personas. ¿Quién le brindó la capacitación a esos 150 profesores? ¿Usted nos podría dar alguna pista si conoce de cuáles son las variables o de las cuales se capacita el personal de la salud? Pues ya existen los manuales, ya es un manual único que maneja el Ministerio de Salud. Nosotros lo que hacemos es aterrizarlo desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista pedagógico, pero digamos los contenidos que están allí expresos en el manual. Millonarios, Santa Fe y Equidad tienen su grupo parcial entre los 8 mejores del fútbol colombiano. Los aseguradores se enfrentan con Bucaramanga. Y le responde a la ciudad y ya volvemos. En 2020 fue un año de retos en nuestro vive a Bogotá. Nuestra ciudad y su gente, la mayor motivación. Y lo logramos. Gracias a ustedes, llegamos a nuevos hogares. Nuestra audiencia incrementó en un 17.6% respecto al año anterior. Y pudimos acompañar a más de 1.200.000 personas diariamente. Un logro de todos. Gracias. Este año seguiremos trabajando para crecer juntos. La historia cambió, pero nuestro compromiso sigue siendo el mismo. Feliz inicio de semana para todos ustedes y hoy les traigo el adelgazante Acto Plan. ¿De qué se trata, Laurita? Bienvenida, cuéntanos por favor. Muchas gracias, Vital. Como tú dices, empezamos bien la semana con Acto Plan, porque es un tema adelgazante que nos va a ayudar a eliminar esos rollitos, esos gorditos, esos bananitos que nos tienen desesperados. Pero no se preocupe porque aquí está la solución. Es hora de reducir medidas, de tonificar nuestro cuerpo y hacerlo, por supuesto, de la mano del adelgazante Acto Plan. Laurita, ¿cómo se utiliza este producto? Es muy fácil.
fluir por todo nuestro abdomen, haciendo movimientos circulares con las yemas de los dedos y también con los nudillos. O sea que asimismo podemos hacer un enfoque en la cintura y en cualquier zona del cuerpo en donde veamos mayor volumen. El gel adelgazante tiene un aroma muy agradable, no mancha la ropa y por lo tanto lo podemos utilizar en cualquier momento y lugar en el día y en la noche porque la constancia es la que nos llevará a los grandes resultados. Me encanta, Laurita, es hora de tener ese cuerpo que tanto hemos soñado, pero hoy nos vamos a sorprender con una excelente promoción. Si llaman ya mismo al 606-1919. Así es, mi Tati, además que solo aquí encuentran el legítimo gel adelgazante Abdoplan a un super precio, porque normalmente los mercados están en 1000, pero hoy se los llevo por tan solo 29.900 pesos, Tati. Y si llaman ya... 44 veces de la mesa, chica, no miro ni me da. Comuníquense ahora mismo a los WhatsApp que ven en pantalla. Me están esperando ahora decirme y las va a tonificar en su cuerpo. Llamen amigos, 606-1919. Llamen ya. Profe, necesito hacer una pregunta. Profe, ¿le puedo preguntar? Profe, no me oye. Aleja, no me oye. ¿Aló, profe? Yo, No me escucha. señora. Aló. Cuénteme. Profe, ¿me escucha? Sí, yo lo escucho, pero muy bajito, pero sí lo escucho. Cuénteme. No, aló. Aló. Cuénteme mi. Aló. Sí, aló, la estoy escuchando. Cuénteme, señora Paula. Ah, Hola. aló, profe. Sí, señora, cuénteme. No me escucha. Aló, profe. Sí, señora. Yo ahora no oigo ya. Mire el chat, señora Paula, que le estoy colocando, le estoy escuchando. Si quiere, active la cámara para que me vea. Profe, es que quiero hacer una preguntita con relación, es que no lo puedo escuchar. Donde dice, por ejemplo, esta pregunta que cuando la ley crea un tributo, establece de manera abstracta, dice respuesta, o sea, falso, verdadero, es que no entiendo. Si usted, pues coloca si es falso o verdadero, simplemente. Para cuando le pide que tiene que colocar de las 3, usted escoge una. O de las 5.
Como uno no está ahí para ver eso, es que el perro no está ahí. Por eso con que la
llegando a ser MVP en 5 finales. Hernán Crespo, quien se acaba de coronar campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia de Argentina, dio un paso al costado y junto a su cuerpo técnico no va más como entrenador del equipo argentino. La Deportes a continuación. Arrancó el abierto de Australia y el número 1 del mundo, Novak Djokovic, se impuso en primera ronda del francés Jeremy Chardy con parciales 6-3, 6-1 y 6-2. Entre tanto, los colombianos Cabal y Farah ya tienen rivales para su primer juego. Se trata del georgiano Nicolás Vasilashvili y el alemán André Bergman. El defensor central Matías de los Santos no continuaría en Millonarios, pues adelanta conversaciones para ir a ver esa piel de Argentina. En las entrañas donde se habla de que su posible reemplazo podría ser José Moya, exjugador de Tolima y Santa Fe, quien es poseedor de sus derechos deportivos. Bayern Múnich y Al Ahly de Egipto se enfrentarán hoy a la 1 de la tarde para conocer el finalista del Mundial de Clubes que se disputa en Qatar. El ganador jugará la final el próximo jueves frente a Tigres de México, donde actúan los colombianos Francisco Mesa, Luis Quiñones y Julián Quiñones. Nuestra escena musical a la distancia de hoy es desde Medellín con el cantante popular Joaquín Guillermo. Tiene pegados en diferentes plataformas el tema Usted no me explica. A las 8 de la mañana, 19 minutos. Vamos a la primera pausa. Bien arriba, Bogotá, que sigue los días pasados y se hizo evidente lo frágil que es el ser humano. Las noticias cambiaron, pero nuestro compromiso sigue siendo el mismo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. ¿Ahora sí se ve mejor o no? Sí, profe. Ah, bueno, y la resaltamos ahí. Bueno, muy bien. Ojo a lo siguiente. Básicamente lo que quería compartir con ustedes era esta información, ¿no? ¿Qué dice aquí arribita donde le estoy señalando? Obligados a declarar renta en el 2021. Correspondiente, obviamente, al año grabable 2020, ¿listo? Entonces, observen que esto, cuando hablamos de obligados a declarar renta, pues ya sabemos que esto es, la renta es un impuesto que es nacional, municipal o departamental. Cuéntenme, a ver. Profe, no le alcancé a escuchar. ¿Cómo? Declarar renta es un impuesto nacional, municipal o departamental. Nacional. Nacional, porque dijimos que eso lo maneja la DIAN, ¿cierto? La DIAN. Ahí estamos hablando básicamente, ¿cierto? Ya nos está dando a entender lo que es el ámbito espacial, ¿no? ¿Estamos ahí? Y también, obviamente, aquí ya nos está hablando cuáles son los sujetos pasivos de la obligación. Entonces, empieza con asalariados, ¿cierto? Dice que por lo menos cuyos ingresos brutos provengan por lo menos del 80%, ¿cierto? En pago de laboral, legal o reglamentario. Bueno, y ahí comienza a hablar, ¿cierto? Que no sean responsables del impuesto sobre las ventas, el patrimonio no exceda de 44.500 VTs, ¿correcto? Que los ingresos brutos sean inferiores a 1.400 VT. Entonces, yo lo que quiero es que observen que cada día, digamos, los márgenes como que se acortan, ¿no? O sea que, en otras palabras, lo que estoy pretendiendo decir es que la cantidad de contribuyentes pues se va aumentando, ¿cierto? Porque antes hablábamos de 3.500 VTs, de 2.800, perdón, y ya estamos en 1.400, etcétera, etcétera, y eso va a seguir bajando. Va a llegar un momento en que pronto que digan que todos tenemos que declarar, ¿cierto? ¿Por ser qué?
por la condición que tenemos de súbdito para con el Estado y porque tenemos que contribuir también, ¿cierto?, a ayudar a los gastos de financiamiento del Estado. Muy bien, pero le subo aquí esta partecita. Ven aquí, si alcanzan a ver la parte final, esta de acá donde estoy ubicado. O se les puso Sí, borroso. profe. Muy bien. Entonces, ojo a esto. Entonces, cuando nosotros miramos acá, dice, todas las personas naturales no residentes deben presentar declaración de renta siempre y cuando se encuentren en las siguientes situaciones. Otro grupo de ¿qué? De obligados o de sujetos pasivos, ¿correcto? Aquí también están las condiciones. Yo ahora les subo este documento ahí en la sesión de hoy para que lo tengan y les sirva. ¿Listo? Para que no se me estresen ahí para no copiar. Muy bien. Ojo a esto. Esta última partecita, ¿la están viendo? Sí, profe. Sí, profe, sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Me interesa sobre todo la última parte, ¿cierto? Que nos dice que hay una declaración voluntaria del impuesto sobre la renta, ¿correcto? Dice que las personas naturales residentes en el país a quienes se les haya practicado retenciones en la fuente y que de acuerdo con las disposiciones del estatuto tributario no estén obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, ¿cierto? ¿Cuáles son esas digamos, disposiciones del estatuto tributario, pues las que nos enuncian en la parte de arriba, ¿cierto? Todo esto. Entonces, cuando nos habla de los ingresos, del patrimonio, ¿cierto? De las consignaciones, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, si yo estoy en esa, si yo no cumplo ninguna de esas, pero quiero presentar mi declaración, lo puede hacer, ¿cierto? Que es lo que dice acá, ¿cierto? Podrá presentarla. Dicha declaración produce efectos legales y se regirá por lo dispuesto en el libro primero del mismo estatuto. Entonces, ¿qué nos que está queriendo decir ahí? Oiga, yo no estoy obligado a declarar, esto porque no cumplo las condiciones para hacerlo. Sin embargo, ¿cierto? A mí me hicieron retenciones en la fuente. ¿Puede pasar o no? Sí, profe. Claro que sí, profe. Claro, entonces yo de pronto dice, no, a mí me retuvieron, yo no estoy obligado a declarar. Me hicieron una retención, exageremos, 3 millones de pesos. ¿Listo? Por concepto de honorarios o servicios o lo que sea. Entonces yo digo, momentico, pero eso, si yo no declaro, pues al final eso va a quedar como mi pago de impuestos. Pero si declaro, puede ser que incluso esos 3 millones me los devuelvan, obviamente, si tengo, o sea, si cumplo con todos los requisitos para que me los devuelvan. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Sí, señor. O sea, en otras palabras, digamos que mis costos y gastos que yo presente como deducibles estén debidamente soportados, digámoslo así, para que yo pueda, en el evento de que la DIA me diga, bueno, pues estoy aquí, queremos que usted presentó declaración voluntaria, pero necesitamos que me manda un requerimiento donde quieren que yo les discrimine mis gastos y opciones. Entonces ahí lo podríamos hacer. ¿Listo? Guardémosle este aquí. Y entonces, dejemos este por un ladito. Bueno, muy bien. Entonces ahora. Ojo lo siguiente, vamos a mirar. Recuerden lo que les decía que ese trabajo a veces de presentación ¿sí? de trabajos o de ejercicios, ¿cierto? Que uno tiene que presentar a veces, no solamente a través de este medio, sino también puede ser de forma presencial, ¿no? Entonces ya dice, mire, es que no tenemos que presentar un trabajo de X o Y de situación, de costo, lo que sea, ¿cierto? La idea también es que participemos todos y que en un momento determinado tengamos como esas iniciativas. Les voy a compartir 7 minuticos de complemento y ya comienzo, y yo sí les sigo yo hablando de un trabajo que hicieron sus compañeros. Espérenme, a ver.
como todos nos ponemos nerviosos, etcétera, etcétera, pero no se estresen. Qué cosa tan irregular. Qué cosa tan irregular. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, este es de un trabajo, pues obviamente hay que presentarlo a sus compañeros, ¿no? Entonces, para que analicemos unas cositas y después hablamos 2 segundos, 2 minuticos de eso. Muy buenos días a los estudiantes de Administración de Empresas y Contaduría Pública. ¿Qué tal el sonido? Bien, Bien, profe. profe. Mi nombre es Mario Jiménez y hoy vengo a hablarles del hecho grabado. Como tal les voy a dar la definición y los elementos que esta contiene. Entonces, el hecho grabado es el acto jurídico que permite el inicio de una obligación tributaria en el IVA son las ventas y servicios. Es decir, es la acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual recibe un interés, ya sea de forma prima, comisión o de cualquier otra manera de remuneración, siempre y cuando provenga del ejercicio de las actividades comprendidas. La estructura del hecho grabado desde una perspectiva amplia, la jurisprudencia constitucional ha definido los elementos de un gravamen, como lo son el hecho generador, el sujeto activo, el sujeto pasivo, la base gravable y la tarifa. A continuación les voy a explicar el primer elemento, que es hecho generador. Sin duda constituye el parámetro de referencia a partir del cual un gravamen se hace identificable y puede ser diferenciado de otro. Es el elemento que en general mejor define el perfil específico de un tributo, puesto que, como lo señala la doctrina y lo ha precisado esta corporación, este concepto hace referencia a la situación de hecho, que es indicadora de una capacidad contributiva y que la ley establece de manera abstracta como situación susceptible de generar la obligación tributaria, de suerte que si se realiza concretamente ese presupuesto fáctico, entonces nace al mundo jurídico la correspondiente obligación fiscal. A continuación les voy a hablar del sujeto activo. De acuerdo a ciertas distinciones elaboradas por la doctrina tributaria, es posible atribuir 3 significados a la noción de sujeto activo de un tributo. Así, de un lado, es posible hablar de sujeto activo de la potestad tributaria, que es la autoridad que tiene la facultad de crear y regular un determinado impuesto. De otro lado, es posible hablar del sujeto activo de la obligación tributaria, que es el acreedor concreto de la suma pecuniaria en que en general se concreta el tributo y que tiene entonces la facultad de exigir esa prestación. Y finalmente podemos hablar del beneficiario del tributo, que es la entidad que finalmente puede disponer de esos recursos. El tercer elemento que sigue es el sujeto pasivo. Siguiendo la doctrina, la Corte ha distinguido los sujetos pasivos de iure de los sujetos pasivos de facto. A los primeros corresponde formalmente pagar el impuesto, mientras que los segundos son quienes en últimas deben soportar las consecuencias económicas del gravamen. En los tributos directos, como el impuesto a la renta en general, ambos sujetos coinciden, pero en cambio, en los impuestos indirectos, el sujeto pasivo de iure no soporta económicamente la contribución, pues traslada su costo al consumidor final. A continuación, el cuarto elemento es la base gravable. La base gravable se define como la magnitud o la medición del hecho gravado, a la cual se le aplica la correspondiente tarifa para que de esta manera liquidar el monto de la obligación tributaria. En otras palabras, constituye el quantum del hecho generador sobre el que se aplica la tarifa. El quinto elemento es la tarifa. La tarifa es la magnitud o monto que se aplica a la base gravable y en virtud de la cual se determina el valor final en dinero que debe pagar el contribuyente. El hecho gravado en el desarrollo del tiempo nace de la ley
y no de los acuerdos de voluntades entre particulares. La ley crea un vínculo jurídico en virtud del cual el sujeto activo o acreedor de la obligación queda facultado para exigirle al sujeto pasivo o deudor de la misma el pago de la obligación. La obligación tributaria sustancial tiene como objeto una prestación de dar consciente en cancelar o pagar el tributo. En conclusión, la obligación tributaria sustancial nace de una relación jurídica que tiene origen en la ley y consiste en el pago al Estado del impuesto como consecuencia de la realización del presupuesto generador del mismo. A continuación, mi compañero Javier Mora va a profundizarles más sobre el tema de base gravable. Buenos días, compañeros de Administración de Empresa y colegas de Contaduría Pública y demás presentes. Les habla Javier Mora Pulido y daré un breve discurso de la base gravable. Así la base gravable para el CRE. De acuerdo con el decreto 2701 del 2013, que reglamenta el impuesto sobre la renta para la equidad CRE, ¿cómo se determina la base gravable de dicho impuesto? El Gobierno Nacional recientemente emitió el decreto 2701 del 2013, que reglamenta el impuesto sobre la renta para la equidad CRE. Y entre los principales aspectos que debe destacarse tenemos el de la determinación de la base gravable del impuesto CRE, indicando que se parte del monto total de los ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio, realizados durante el respectivo año o periodo gravable, sin incluir entre los mismos aquellos ingresos contributivos de ganancias ocasionadas. De los ingresos determinados en la anterior forma, se restan las devoluciones, rebajas y descuentos, así como los costos determinados conforme con la regulación establecida en el capítulo 2 del título 1 del libro primero del Estatuto Tributario. Precisa el decreto que para efectos de la depuración de la base gravable del CRE se debe determinar en cuenta la regulación de las rentas brutas especiales previstas en materia de impuestos de renta en el capítulo 4 del libro primero del Estatuto Tributario. Se señala que estas mismas reglas se aplican para efectos de la determinación de la base gravable del impuesto CRE. Para actividades tales como rentas pecuarias, ventas de plazos, actividades de seguros y capitalización, transporte terrestre, automotor y demás previstas en el citado aparte del régimen tributario. Por su parte, en materia de deducción, se reconoce como factor de depuración de las previstas en el artículo 109 al 117 del Estatuto Tributario, aportes de nómina e intereses sobre obligaciones financieras en el artículo 120 al 124, diferencias y cambios y gastos en el exterior, 126-1 del Estatuto Tributario, aportes patrocinadores de sus empleados a los fondos voluntarios de pensiones. Muy bien, ¿qué notaron de raro? ¿O qué vieron? ¿Ya se durmieron tanto? Pero tampoco. No, profe. Bueno. ¿Qué vieron de raro? Sí, es que, o sea, vuelvo y repito, la idea es que ustedes miren que hay diferentes formas, ¿cierto?, de ir preparando una exposición. Obviamente, si ustedes notaron, en el Estatuto Tributario que estaba ahí, era actualizado a qué año. ¿Sí se dieron cuenta de eso o no? Sí, profe. No. Entonces, dígame, ¿cuándo? Al 2013, ¿cierto? Porque estábamos hablando allá de la ley 1607 de 2012, cuando sus compañeros están hablando. Yo no estoy diciendo que sea espectacular eso, sino que para mostrarles de que hay otro tipo de herramientas. Si ustedes se dieron cuenta, también en la medida pues que uno tiene que calificar este tipo de trabajos, pues también, si ustedes notaron, lo que hicieron fue que leer. ¿Sí o no? ¿Estamos claros?
Sí, profe. ¿Por qué les hago énfasis en eso? Porque es que ustedes cuando tengan que presentar su proyecto de grado, pues obviamente si llegan allá a leer, los jurados les van a decir, "Chico, ¿pero qué?" ¿Sí me entienden? Entonces, y muchas veces, pues yo sé que las personas se molestan porque uno les dice las cosas, pero yo creo que es mejor decirlas en su momento, ¿no? Pues obviamente también, como le decía a ellos en su momento, decía, pues hombre, sí me parece la idea que tuvieron de haberse grabado, pues en ese tiempo estamos hablando hace más o menos de 7 años. Yo les decía, pues me parece, pues eso era como algo nuevo, ¿sí me entienden? Hoy en día uno se puede valer de muchas herramientas más para, por ejemplo, hacer pequeños videos. Ahí por internet hay unas herramientas que uno puede utilizar y uno las trabaja como, digamos, como especie de ideas cómicas y todo ese tipo de cosas, que eso es importante también uno tener en cuenta para poder sacar adelante un proyecto. ¿Listo? ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. ¿Qué pasó con Mary? ¿Ya se voló? Oiga, pero esta vieja si no le puede dar un momentico porque, bueno, dámosla ahí. Muy bien, entonces ahí pasando a esta situación. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Sí, sí, más o menos mencionó algo de lo que hemos visto o no? Sí, señor. Okay. Sí, Otra cosa profe. también que les quería que observaran, fíjense que ellos también se centraron mucho de pronto en parte de lo que haya evolucionado la materia hasta ahí, pues para complementar sus cosas, ¿no? Pues me parece también que es algo rescatable, ¿cierto? Porque pues también se tomaron esa molestia, que es lo que a veces uno no, a veces uno dice, hombre, pero pregunte algo, ¿qué pregunto? Pues lo que usted, alguna cosa debe tener, alguna duda debe uno tener en un momento determinado, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Ya ahorita seguimos con nuestra. Nosotros dejamos un título que decía que otra vez me tocó a mí. La estructura del hecho grabado. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. Ok. Entonces, de acuerdo a lo que escuchamos o escuchamos a los compañeros, ¿cierto? Pues hay unas cosas también rescatables como son. Entonces, de todo lo que leímos, lo que hemos traído hasta acá, y yo quiero hablar de ese hecho grabado, ¿cierto? Y decíamos que el hecho grabado básicamente es ¿qué? Un hecho económico, ¿cierto? Sí, al desarrollar una actividad económica. Exacto, ¿cierto? Es un hecho grabado, ¿cierto? Básicamente, perdón, un hecho económico considerado por la ley tributaria o la ley de un tributo o la ley sustancial como un elemento generador de la obligación tributaria, ¿correcto? Entonces, si eso es así, podemos decir que dentro de esa estructura del hecho grabado hay dos. Entonces, la primera vamos a colocarle simple, estructura simple o como quieran. ¿Listo? 2 puntos. Y decimos que es cuando el hecho grabado es considerado aislado, coma, concreto, coma, homogéneo, coma, como ocurre con los impuestos, que gravan consumos específicos. Y entre paréntesis colocamos impuesto a la cerveza, coma, impuesto a la gasolina, coma, entre otros. ¿Listo? Entonces, ¿por qué me dices? Es simple porque estamos hablando de el impuesto a la cerveza es diferente al impuesto a la gasolina. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Muy bien. Y la otra es, pongámosle 2, estructura compleja o complejo, ¿cierto? Como quiera. Y decimos 2 puntos. Tiene un carácter heterogéneo, coma, tiene un carácter heterogéneo, coma, es decir, coma,
que grava una materia impositiva extensa o a uno o a varios conceptos dentro de una misma nación. Y entonces entre paréntesis colocamos, por ejemplo, impuestos sobre la renta o renta en sí misma, coma, por las diversas modalidades para obtenerla. ¿Listo? Entonces, si vemos ahí, ¿cierto? Es el hecho grabado se vuelve algo complejo, ¿cierto? Porque recuerden que nosotros hablábamos de la renta considerada en sus diferentes fases. Ya decíamos, cuando la renta se percibe, cuando la renta se consume o se gasta, cuando la renta se capitaliza, ¿cierto? Y decíamos que básicamente era cuando se convertía de los bienes del contribuyente y cuando la renta se transacciona. Hablábamos de la transmisión de la propiedad, ¿cierto? De los bienes de una persona a otra. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Así las cosas, decíamos, pongámosle punto aparte 3. Desarrollo en el, o un subtítulo, perdón. Desarrollo en el tiempo del hecho grabado. ¿Listo? Cuando nosotros estamos hablando de ese desarrollo en el tiempo del hecho grabado, debemos considerar dos cosas. O es ya o es posterior. ¿Estamos? Porque recuerde que la retroactividad en impuestos, por cierto, no existe básicamente. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Entonces colocamos primero instantáneo. ¿Cierto? Desarrollo en el tiempo de hecho grabado, entonces colocamos instantáneo. 2 puntos. Es cuando el hecho grabado, coma, es considerado solamente en un momento dado, coma. Sin que tenga importancia el tiempo anterior o posterior a su causación. Sin que tenga importancia el tiempo anterior o posterior a su causación. Entonces ahí, entre paréntesis, por ejemplo, ¿cuál es? El impuesto de timbre, y el gravamen al movimiento financiero. Si quiere, coloque gravamen al movimiento financiero guión 4 por 1000, que así es como lo conocemos, ¿no? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Entonces, la explicación de, por ejemplo, por qué el gravamen al movimiento financiero es instantáneo, recuerde el ejemplo que decíamos. Si yo, por ejemplo, le debo a la señora Paula, yo voy y reviso mi cuenta y tengo 120.000 pesos, ¿cierto? No tengo autorizado sobregiro. Le debo a la señora Paula 120.000. Entonces, yo le hago un cheque por 120.000 y le digo, mira, aquí está su plata. Pronto la señora Paula va y se desplaza hasta el banco, ¿sí o no? A cambiar el chequecito de 120 y cuando llega ya le dicen, ya pagó el Transmilenio y todo, y le dicen fondos insuficientes. ¿Correcto? No tiene fondos, pero ¿cómo así? Entonces llega y me llama y le digo, pero ¿cómo así? Si yo verifiqué y tenía los 120.000. Sí, pero ¿qué me pasó? ¿Qué me faltó?
El 4 por 1000. El 4 por 1000. Recuerde que ese impuesto es conocido en otros países como el impuesto al débito bancario. ¿Por qué se conoce como el impuesto al débito bancario? A ver, organicémonos. Nosotros en la cuenta de bancos en nuestra compañía, ¿de qué naturaleza es? La que llamamos como bancos. Débito. Débito, ¿cierto? Y es un activo, ¿sí o no? Ajá, claro, profe. Muy bien. Para el banco, ¿qué va a ser? Un Pasivo. pasivo, ¿correcto? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 1 millón de pesos en bancos, en mi cuenta bancos, el banco allá, digamos que en cuentas corrientes, en su pasivo cuentas corrientes, debe tener que, a Humberto Castillo tiene ya 1 millón, ¿cierto? En la medida que yo giro, que yo voy pagando, ¿qué hace? Yo acredito en mi cuenta o en mi contabilidad, acredito la cuenta bancos, ¿listo? Y el banco, ¿qué hace? Debita la cuenta de obligación de cuentas corrientes, ¿correcto? Para tener en cuenta, recuerden que cuando uno les habla de la famosa partida doble, yo siempre he dicho que es que casi todo tiene partida doble, ¿sí o no? Porque todo va a tener una causa-efecto. ¿Estamos? Sí, sí. Eso es importante uno saberlo. Recuerden que también nosotros, digamos, una de las características que tenemos los contadores y administradores es que también nosotros tenemos que trascender un poquito, pensar. A veces no es uno volverse loco así a hacer registros, sino que tiene que pensar cuál va a ser el efecto que puede estar influyendo en la otra persona. Y eso es claro en las normas internacionales de información financiera, ¿correcto? Correcto, profe. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, vuelvo y repito, y eso no es nuevo. Si todo el mundo, ay, que es que ya llegaron las NIS desde la ley 1314 de 2009. No, eso existe desde hace mucho tiempo, que haya siquiera, por ejemplo, que si yo tengo un pasivo, pues en el otro lado debe existir un activo, y si es al contrario, pues también estamos. Entonces, para tener claridad en eso. Muy bien, entonces, instantáneo porque es ya. Y hay otro, ¿cierto? Digamos, en el que se llama, pongámoslo el segundo, sucesivos. ¿Y qué queremos decir ahí en ese desarrollo en el tiempo? O sea, básicamente decimos que 2 puntos. Su materialización o causación requieren del transcurso del tiempo. Punto y coma. De tal forma que periodos anteriores o posteriores a su verificación se tienen en cuenta. Profe, tiene el micrófono apagado. No se le escucha. Así. ¿Listo? ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Sí, señor. Muy bien. Entonces decíamos que periodos anteriores o posteriores a su verificación se tienen en cuenta, ¿correcto? Entre paréntesis podemos colocar el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado IVA. ¿Listo? Estoy hablando de nacionales. Bueno, muy bien. Ojo a esto. Si yo estoy hablando o cuando hablo de es sucesivo y que periodos anteriores o posteriores se tienen en cuenta, pues fíjense en que si nosotros observamos la parte de lo que son
El impuesto de renta, sobre todo. ¿Sí o no? Si uno mira, generalmente las personas naturales, ¿en qué periodo declaran? Más o menos, ¿en qué mes? En agosto del En periodo agosto, siguiente. sí, en agosto y más o menos, digamos, vamos a los primeros días del mes de octubre, ¿sí o no? Ajá. ¿Pero qué estamos declarando? El año anterior. El año anterior. Lo mismo que pasa ahorita o que va a pasar ahorita en abril con las personas jurídicas. Entonces, van a haber eventos que son posteriores, ¿cierto? Perdón, anteriores a la verificación de ese evento. Ahora, ¿qué pasa? Resulta también que a mí me hacen unas retenciones en la fuente, ¿sí o no? Sí, profe. Al hacer las retenciones yo las incluyo en mi declaración. Pero también observen que muchas veces los cuidadosos tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? De tener los certificados de retención. Es importante, ¿cierto? Uno confirmar que las retenciones que le practicaron cuando uno esté haciendo su declaración, que tenga esos certificados. ¿Estamos claros? Sí. Si no los Y el tenemos gobierno... certificados, si no los tenemos certificados, mejor no descontar ese valor. Ya le doy una solución, una alternativa. Pero, a ver, entonces, cuando reclamo yo o la ley, cuando estipula que tienen plazo de entregarme en esos certificados quienes me descontaron la retención, generalmente dan hasta el mes de marzo. Anteriormente la daban hasta el 20 de marzo, ahorita casi todo que por la pandemia me están llevando hasta el 31 de marzo, ¿cierto? Hasta el 31 de marzo, que es el plazo para que se expidan los certificados, tanto de ingresos y retenciones para empleados, como de las retenciones practicadas para las empresas, para las personas jurídicas, ¿cierto? O personas naturales por servicios y ese tipo de cosas. ¿Listo? Muy bien. Cuando me preguntaba la señora Paula, cuando yo no tengo el certificado, es muy, pues lo que tú dices, una de las alternativas es no incluirlo. ¿Listo? Pero hay otra que es, si yo, por ejemplo, capaz que como a eso somos tan desordenados, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo causada la factura. ¿Listo? Recuerden que una causación de la factura o un registro de una factura, no hablemos de causada, sino hablemos del registro de la factura. Yo generalmente lo que hago es que debito, ¿cierto? Mi cuenta de deudores, ¿correcto? Acredito la cuenta del IVA y acredito la cuenta de ingresos, ¿correcto? Sí, así Cuando es. a mí me pagan, vamos a decir que, para que nos cuadre rapidito, la factura era de 100, el IVA eran, el servicio eran de 100, el IVA eran de 19, o sea que yo le cobré al cliente 119. ¿Listo? Por honorario, metámoslo de una vez. Entonces, la belleza me descontó retención por honorario y vamos a decir que me descontó 10,000. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando me pague ese cliente, ¿cierto? Si yo tengo la copia de la factura que cuando aparecen los 119, yo voy y registro ahí qué fue lo que recibí, ¿correcto? Entonces yo miro y no recibí 119, sino recibí 109, pero dejo la evidencia, tengo la evidencia ahí, ¿cierto? De que mira, aquí está la transferencia, me transfirió 109, eran 119 y aquí esto me puede, en el caso de que yo no tenga ese certificado y que la DIAN me lo requiera, pues yo lo puedo justificar con eso. ¿Estamos claros? Sí, o sea, con el mismo recibo de caja. Exactamente, con el recibo de caja, pero que tenga los soportes donde se evidencien lo que yo cobré y lo que me pagaron. ¿Listo? Vale, gracias. Estoy en clase, ahora le devuelvo la llamada. ¿Listo? Entonces ahí como para que no me interrumpa. Bueno, muy bien. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿cierto? Pues obviamente, digamos, hay muchas cosas que nosotros en la medida en que seamos ordenados, pues vamos a tener la oportunidad, porque básicamente digamos, esa oportunidad de tener y de recuperar las sumas pagadas o descontadas digamos, en forma indebida. ¿Por qué digo en forma indebida? Porque es que resulta que a veces el hecho de que yo sea contador no significa, ¿cierto? Que si de pronto yo participé en un descargue de una mula, ¿puedo hacerlo o no lo puedo hacer? ¿Ustedes qué opinan? Claro, profe. Claro, yo puedo bajar un poco de bultos o cajas y tal, y por eso me pagan.
Pero el hecho de que yo sea contador no significa que me van a descontar el 10% porque yo no estoy haciendo ninguna actividad, ¿cierto? Que tenga que utilizar mi capacidad intelectual o mi capacidad como contador. Estoy haciendo es un servicio, ¿sí o no? Entonces a mí me descontaron el 10 y todo el mundo dice, no, pues este man es contador, descontémosle el 10 y bueno, y más el 1 de por allá y bueno. Pero si yo estoy consciente, yo solamente era el 6% y yo aclaré que era el 6% porque pues estaba haciendo una actividad, ¿cierto? Donde prima es lo material. Entonces yo ahí también, digamos, en un momento determinado, ¿cierto? Diría que me están descontando en forma indebida porque es un 4% adicional que me están descontando. Entonces yo puedo presentar mi declaración, ¿cierto? Y hacer o solicitar que la devolución de esos valores. ¿Estamos? O que incluso no puede, lo que les decía anteriormente, que pueda no estar en curso en la que, en la presentación de la declaración. ¿Listo? O de Sí, pagar listo, impuesto. Bueno, muy bien. Ok, ¿hasta ahí cómo vamos? ¿Estamos siendo claros? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ojo a esto, vamos a colocar un titulito que diga la base grabable, ¿cierto? La base grabable y, espere porque es que este sí es importantísimo, la DIAN. ¿Qué se me hizo la DIAN? La base grabable. Cuarenta y 45 me dijiste, ¿cierto? Sí, profe. Gracias. Pan, aquí. Miremos la pantalla así. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, profe. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. ¿Están viendo bien la pantalla? Ahí quedamos ayer, ¿cierto? Entonces estábamos en cobranza. Ahí va más o menos son 43 segundos, pero no importa para que enganchen. Y entonces miremos para informarle que se está adelantando proceso de investigación para que el contribuyente se haga parte. ¿Qué tal Pero el sonido? coincide que el contribuyente, la misma dirección que informó en el RUDE, la misma que informó en Cámara de Comercio. ¿Está bien el sonido? Sí, profe. Ok, entonces ahí vamos. Y resulta que ninguna de las dos ni lo conoce, ni existe, no se fue hace años, de tal manera que empezamos a tratar de ubicarlo por diferentes medios y en todas ha dejado la misma dirección, que es aquella en la cual no está, no se puede ubicar. La norma sí nos obliga a hacer la notificación a determinado sitio. Ahorita y más adelante vamos a hablar cuando estemos viendo el tema de las notificaciones, vamos a ver que esto ha cambiado y esto también es muy importante para que los contribuyentes ahora tengan muy presente la dirección informada en el RUT, no solo la física, sino la de correo electrónico, que es ahora a donde se está notificando los procesos de la entidad. Lo miraremos con detenimiento cuando estemos hablando del tema de notificaciones. Pero lo que quiero dejar aquí presente es que en el procedimiento hay normas que obligan a contribuyente y a DIAN. Nosotros no podemos salirnos de las disposiciones, de los requisitos, de los señalamientos, de las indicaciones que establece el procedimiento, así como el contribuyente tampoco.
Entonces, de esa forma, ambos, tanto contribuyente como administración, tenemos que ser muy cuidadosos en la observancia de estas normas procedimentales, porque igualmente estas normas pueden ir en contra de la misma entidad cuando deja vencer términos, pues eso sí ya es responsabilidad de la DIAN y ya entrarían los procesos disciplinarios pertinentes en caso que se nos venzan términos y no se hagan las respectivas investigaciones. Entonces, importante tener este esquema general para podernos ubicar, porque este esquema me parece muy práctico, porque nos va llevando de escala en escala en las funciones procesales que hay al interior de la entidad. Entonces, que asistencia al cliente está relacionado con el RUT, servicios informáticos, primer acercamiento del contribuyente, que recaudo está relacionado con la contabilidad, con bancos, con presentación de declaraciones, que devoluciones está directamente a cargo del proceso de las solicitudes de devolución de los impuestos para aquellos que tengan el derecho, que fiscalización se encarga de hacer la investigación del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contribuyentes, que liquidación está a cargo de la determinación del tributo y de la imposición de las sanciones, que jurídica está a cargo de la discusión de los actos administrativos y que cobranzas está a cargo del proceso de cobro. De tal manera que si tenemos presente cosas aquí, por ejemplo, que fiscalización profiere actos preparatorios o de trámite, y en ese orden de ideas un requerimiento especial es un acto preparatorio en el cual se propone una modificación de una declaración por ser un acto preparatorio en donde se está proponiendo, pues no tiene recurso. Entonces ahí se evita, por ejemplo, una persona que alguien le llegue a consultar y le diga, me llegó un requerimiento especial de la DIAN y el otro le informe, bueno, vamos a interponer un recurso contra dicho requerimiento especial, porque ya sabemos que no procede, que los recursos ya van contra los actos administrativos definitivos dentro de los términos que se establece para la interposición del recurso, que también los veremos detenidamente. Entonces, este es el cuadro general, digamos, del proceso al interior de la entidad. Vamos ahora sí a empezar a navegar por el tema de todas esas obligaciones formales que se contemplan dentro del libro quinto de procedimiento tributario y vamos a ir mirando poco a poco los procesos que se adelantan de acuerdo a las normas de dicho procedimiento tributario. Empecemos mirando en primer lugar las declaraciones tributarias, así a términos, a grandes rasgos, perdón. Vamos a mirar y hablar de las declaraciones tributarias. En las declaraciones, pues, ¿qué es lo que se cumple? Se cumple la obligación de pagar el impuesto. Recuerden que la obligación sustancial es pagar el impuesto. Y pues la declaración es el medio, el mecanismo a través del cual se paga dicho impuesto de acuerdo al concepto que se trate. La declaración de renta o si es una declaración del CRE, que ya no va más, como dicen, la declaración anual de activos en el exterior o la de la renta para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Ya también pasó a la historia la declaración del IMAN y del IMAS. Nosotros inclusive todavía de todas maneras estamos adelantando procesos tipo año 2015, 16, en donde se establecía todavía la obligación de presentar estas declaraciones. La declaración del régimen simplificado del impuesto nacional al consumo, la del impuesto a la riqueza y normalización tributaria, la de retención en la fuente, la del aporte especial de las notarías para la administración de justicia, la declaración nacional del impuesto a la gasolina y a CPM, la declaración del gravamen a los movimientos financieros,
la declaración del impuesto nacional al consumo. Todos son, digamos, las declaraciones por medio de las cuales se paga el impuesto. Se presenta la relación de aquella base gravable sobre la cual se va a tributar. La declaración del impuesto a las ventas, etcétera. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que tenemos? Que el contribuyente cumple su obligación de presentar la declaración y en ella realiza la liquidación del impuesto a cargo. Esta declaración obviamente tiene una presunción de veracidad y a menos que la administración entre a cuestionarla. Entonces, una vez presentada la declaración, vienen las correcciones que el contribuyente puede presentar, porque toda declaración está sujeta a ser corregida. En el artículo 588 se establece la forma como se pueden corregir los errores en las declaraciones tributarias. Cuando se aumenta el valor a pagar o se disminuye el saldo a favor, se puede corregir dentro de los 2 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se le haya notificado requerimiento especial, se puede corregir voluntariamente la declaración de impuestos de que se trate. Entonces, ojo con esto, que la sanción que se aplica en este evento es el 10% del mayor valor determinado. O sea, si yo tenía que pagar 100 millones declaré 100 millones de impuestos y resulta que después me di cuenta que hubo un error y no eran 100 sino 120 millones, pues el mayor valor serán 20 millones. Sobre ese valor calculo el 10% y esa será la liquidación de corrección. Entonces es importante saber que toda declaración se tiene una oportunidad para corregirla. Y tiene ya una sanción, obviamente, tiene una sanción que debo pagar. Ahora, cuando yo hablo de correcciones para disminuir el valor a pagar o aumentar el saldo a favor, artículo 589, tengo que ver un aspecto. Anteriormente, este tipo de correcciones se hacían mediante proyecto que se radicaba ante la Dirección Seccional de Impuestos competente. Resulta que ya no se hace de esa manera, sino que el contribuyente puede directamente corregir y puede disminuir el valor a pagar o aumentar el saldo a favor, siempre que lo haga dentro del año siguiente al vencimiento del término para presentar la declaración o un año después de su corrección. Entonces, estos son los tipos de corrección. Ahorita, con ocasión de la ley 2010 del 2019, el término para corregir voluntariamente con ocasión al artículo 588 se aumentó a 3 años. Entonces, se puede corregir dentro de los 3 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se le haya notificado el requerimiento especial o pliego de cargos en relación con la declaración tributaria que se corrige. Entonces, el contribuyente ya con esta ley del 2019 dispone de 3 años para corregir la declaración y liquidarse la respectiva sanción de corrección. Ojo que esto es lo que nosotros llamamos las declaraciones voluntarias, y ya miraremos por qué hago énfasis en esta parte. Aquí está. En el artículo 590 se habla de las correcciones provocadas por la DIAN. ¿Qué pasa con este tema?
Resulta que el contribuyente dispone de un término para corregir. Y dijimos ya que 3 años de acuerdo a la ley 2010 del 2019. Pero si la Administración de Impuestos profiere un requerimiento especial en el cual ya le está proponiendo la modificación, es decir, ya le está cuestionando los valores declarados al contribuyente en su liquidación privada, entonces hasta ahí fue la oportunidad para presentar una declaración voluntaria, una corrección voluntaria. A partir de ese momento ya viene la declaración provocada por la DIAN. ¿Qué pasa y qué diferencia hay? Cuando ya hablamos de correcciones provocadas, ya tendría que hacerse en los términos que va en el acto que se están presentando en el acto administrativo, requerimiento especial, donde se está proponiendo la modificación de esa declaración. Entonces ya no va a ser una declaración voluntaria, sino una corrección provocada. Al ser provocada, pues tiene que ceñirse a los presupuestos que ya está estableciendo la DIAN y obviamente ya se va a cambiar digamos, la sanción y que se va a imponer y que el contribuyente se tendrá que liquidar, ya va a empezar a aumentar, porque con cada actuación de la administración se van a aumentar las sanciones. Entonces, en el artículo 590 nos habla de las correcciones ya provocadas al interior, provocadas por un acto administrativo proferido por la entidad. En estos requerimientos especiales ya se propone es una sanción de inexactitud y ya es del 100% del mayor valor a pagar. Fíjense qué diferencia cuando yo encuentro y tengo un error, me doy cuenta de él o la administración se lo da a conocer al contribuyente, le dice se han detectado indicios de inexactitud en su declaración, corrija voluntariamente, el contribuyente en ese momento puede corregir con un 10% de la sanción de corrección, porque la DIAN todavía no ha proferido ningún acto administrativo. El contribuyente puede aprovechar esa oportunidad y corregir con el 10%, más los intereses de mora, claro está. Entonces, si el contribuyente dice, no, yo no corrijo, pues ahí debe evaluar muy bien y hacer sus cuentas, porque una vez proferido el requerimiento especial, ya no va a poder liquidarse una sanción por corrección. Ya lo que va a tener que liquidar es la sanción por inexactitud que va al 100% del mayor valor a pagar, o del menor saldo a favor, o al 15% de los valores inexactos cuando se trate de declaraciones de ingresos y patrimonio. Ahora, también existe, digamos, debe tenerse claro el término de correcciones provocadas cuando el contribuyente da respuesta a un requerimiento especial. El artículo 709 establece que una vez proferido el requerimiento especial, el contribuyente dispone de 3 meses para dar respuesta al mismo. Cuando da respuesta, tiene 2 opciones. Una, se puede acoger al beneficio que le otorga el artículo 709 y presentar una declaración de corrección provocada, liquidándose la reducción de la sanción a la 4ª parte. Entonces, fíjense que aquí ya hay un gran beneficio. Si nosotros estamos ante un acto administrativo requerimiento especial en donde nos ha propuesto una sanción del 100%, la podemos reducir a la 4ª parte, es decir, al 25%, lo cual hace mucho menos onerosa esa sanción, siempre y cuando se haga dentro de los 3 meses para dar respuesta al requerimiento especial. 3 meses, no 3 meses y un día. Es dentro de los 3 meses. ¿Por qué? Porque si dejan vencer este término, ya no pueden acogerse al beneficio de la norma. No es porque la DIAN quiera o no quiera caprichosamente
desconocer esas correcciones que se presentan extemporáneamente. Es porque la norma como tal establece que solo se da la oportunidad para presentar las declaraciones con ocasión al artículo 709 y acogerse al beneficio de la reducción de la cuarta parte de la sanción de inexactitud, siempre y cuando se presente dicha corrección y se pague dentro de los 3 meses que tiene el contribuyente para dar respuesta al requerimiento. Si se pasa de los 3 meses, se pierde la oportunidad procesal. No es que el funcionario pueda extender esos términos. No está dado al funcionario modificar los términos que vienen por ley. Tiene que igualmente ceñirse estrictamente a dichos términos. También se habla de declaración provocada con ocasión al artículo 713 del Estatuto Tributario. ¿Qué sucede en este evento? El contribuyente prefirió no corregir con ocasión al requerimiento especial y espera, presenta sus argumentos, porque esa es la segunda opción que tiene, no se acoge al requerimiento, sino que presenta sus argumentos, presenta sus pruebas, obviamente, y decide a ver cómo se va a proferir esa liquidación oficial. De acuerdo a las pruebas, puede que se profiera un auto de archivo o se continúe con la modificación de la liquidación del contribuyente. Si se profiere la liquidación de revisión, ¿qué pasa? El contribuyente tiene derecho a interponer el recurso de reconsideración dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de dicha liquidación oficial. Aquí, en estos 2 meses que dispone el contribuyente, puede presentar una declaración provocada con el beneficio que le da el artículo 713 del Estatuto, de acuerdo con el cual puede reducir la sanción de inexactitud a la mitad. Fíjense que ya cada vez es menor el beneficio de la reducción de la sanción. Si yo hubiera corregido con el 10%, y hubiera corregido voluntariamente, hubiera pagado una sanción del 10%. No lo hice, entonces esperé a que me profirieran un requerimiento especial, ya este va con una sanción del 100%, sanción de inexactitud. Puedo acogerme al beneficio que me otorga el artículo 709 y corregir mi declaración, pero en los términos que ya me señala el el requerimiento especial. En esos términos puedo corregir y me puedo reducir la sanción de inexactitud a la cuarta parte. Si no me acojo a este beneficio, tengo otra oportunidad, y con el artículo 713, una vez proferida la liquidación oficial, dentro de los 2 meses siguientes para interponer el recurso, puedo calcular la sanción de inexactitud reducida a la mitad. Entonces, ahí me estoy beneficiando. Entonces, ¿qué requisitos van con estas declaraciones provocadas? Y es muy importante que se tenga en cuenta eso. Si me han proferido un requerimiento especial en el cual me dicen, señor, nosotros hemos encontrado que usted declaró 100 millones de ingresos y resulta que aquí tenemos unas pruebas que sus ingresos fueron de 500 millones. Entonces, le estamos adicionando los ingresos de 100 a 500 millones. El contribuyente dice, ay, bueno, es que no me había dado cuenta de ese pequeño error, entre comillas. Entonces, voy a corregir y me voy a beneficiar con la reducción de la sanción de inexactitud, porque fíjense que aquí el aumento va de 100 a 500, o sea, son 400 millones. Y como la sanción de inexactitud del 100%, pues calculen que es una sanción bastante grande. Estoy dando un ejemplo genérico donde no vamos a involucrar en este momento ningún otro concepto, sino solo la adición de ingresos. Entonces el contribuyente dice, listo, me voy a acoger. Si él se quiere acoger al artículo 709 para reducir esa sanción de inexactitud a la cuarta parte, él tendrá que
ceñirse a lo dispuesto en el requerimiento especial. Puede ser total o parcial, que se acoja a lo dispuesto en el requerimiento. Entonces, si el contribuyente dice, listo, resulta que sí que sí tengo un incremento de ingresos, pero no son de los 400 millones que me está diciendo la DIAN, sino solamente son 200, porque es que los otros 200 corresponden a tal y tal y tal concepto y él allega a las pruebas. Entonces, él puede hacer una corrección, presentar una corrección parcial y acogerse al beneficio de la sanción de inexactitud reducida. Y dice, listo, los otros 200, yo tengo mis pruebas, entonces yo sigo en la discusión del tema, del acto administrativo. Ahí hay una cuestión, ahí no habría problema, habría una corrección parcial. Como pueda que el contribuyente también diga, no, es cierto, sí, olvidé que declarar esos 400 millones, me acojo al artículo 709, me acojo a la sanción reducida sobre la totalidad, presento una declaración de corrección con la reducción de la sanción a la cuarta parte y me acojo en la totalidad de lo establecido en el requerimiento especial. Ok, son las dos opciones. O me acojo total o me acojo parcialmente, pero dentro de los términos, dentro de los conceptos, dentro de las modificaciones propuestas en el requerimiento especial. Porque el contribuyente no puede venir en este momento, una vez proferido el requerimiento especial, y decir, sí, me están adicionando 400, listo, me acojo a la reducción de la sanción, pero es que de esos 400 millones que me adicionaron de ingresos, resulta que yo tenía 390 de costos y deducciones, entonces aprovecho y los meto en la declaración. Entonces, ahora sí me acojo a la reducción de la sanción. No, porque resulta que en el requerimiento no se estaba cuestionando por ninguna parte sus costos y deducciones. Y él no puede traer esos elementos modificando y acogiéndose dentro de la corrección provocada, por eso ya es provocada, porque ya tiene que ser en los términos del acto administrativo que se profirió, llámese en este momento requerimiento especial. Entonces, esa es la diferencia entre una declaración, una corrección voluntaria y una corrección provocada. Voluntaria cuando yo puedo corregir y decir, listo, sí, antes de que me profieran el requerimiento especial, yo corrijo y sumo esos 400 millones, pero me llevo 390 de costos y deducciones. Lo puede hacer, porque era una declaración y estaba dentro de los términos para una corrección voluntaria. Y cuando es voluntaria, la puede corregir como quiera. Súmele, póngale, quítele donde quiera, no hay ningún problema, porque es corrección voluntaria. Pero cuando ya es corrección provocada porque se profirió un acto administrativo, ya no puede corregirla como el contribuyente quiera, sino en los términos que se esté proponiendo en el acto administrativo, si es un requerimiento especial, o como se le esté determinando en la liquidación oficial. Y ya, obviamente, tendrá que hacer la corrección, sea total o parcial, pero en los términos de dicho acto. Y dentro del término estrictamente señalado por la norma. O dentro de los 3 meses para dar respuesta al requerimiento especial, o dentro de los 2 meses para interponer el recurso contra la liquidación oficial de revisión. Ese es el tema de la corrección provocada y su diferencia con la corrección voluntaria. Inclusive, cuando el contribuyente se quiere acoger al artículo 709 o al 713, hay un beneficio adicional que puede aplicar a esta reducción que le da la norma. Por ejemplo, supongamos que el contribuyente va a corregir con ocasión al 709 y se le impuso una sanción de inexactitud de 100 millones de pesos. Y el contribuyente dice, me voy a acoger al artículo 709, voy a corregir
como me lo plantea el requerimiento especial, de manera que esa sanción de 100 millones de pesos la puedo reducir a la cuarta parte. ¿Qué me da eso? Me da 25 millones. Sin embargo, el contribuyente adicionalmente puede aplicar el beneficio del artículo 640 del Estatuto Tributario, y siempre y cuando no haya tenido investigaciones con liquidación oficial proferida en los años anteriores por ese impuesto, se puede acoger al beneficio de a los beneficios de la gradualidad, proporcionalidad establecidos en el artículo 640. Y en el caso del ejemplo que les estoy dando, el contribuyente se redujo la sanción de 100 a 25, pero si puede, si está dentro de los presupuestos para aplicar el artículo 640, esos 25 millones se le pueden reducir a la mitad. Entonces estaría pagando de sanción por inexactitud 12.5 millones. Entonces fíjense que ahí hay dos beneficios y que pueden ir juntos. Igualmente con la declaración que se presente con ocasión al artículo 713, también puede acogerse a ese beneficio. Entonces, en el ejemplo que traemos de los 100 millones, ya con ocasión al artículo 713, solo podrá reducirlo a la mitad, es decir, 50 millones de sanción de inexactitud. Y si está dentro de las condiciones para acceder al beneficio del artículo 640 del estatuto, esos 50 millones los puede reducir a la mitad, o sea que pagaría 25 millones de sanción de inexactitud. Entonces, fíjese cómo uno puede orientar a los contribuyentes para que vayan acogiéndose a todos los beneficios que le da la norma para que pueda reducir las sanciones dentro de las diferentes etapas del procedimiento tributario. Condiciones que sea dentro de los términos y ya es una corrección provocada, hay que tenerlo muy presente, ya no es una voluntaria. Bueno. Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos ahí? Muy bien, profe. Bien, profe. Ok, Viviana, por favor, me colocas ahí 17 minutos, creo que quedamos, sí. Bueno, profe. Para que miremos esta mañana, porque ya quedan 10 minutitos. Por favor, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, fíjese que a veces uno dice, si ustedes observan, hay que leer, hay que estarse uno metiendo, digamos, en ese estatuto tributario, y pues ojalá uno dice, ay, no, qué bueno que se redujo la sanción a la cuarta parte, pero es que el hecho de no pagar sanciones por ninguna de estas, hacer las cosas bien desde un principio, pero pues uno no está exento de que se le pueda presentar algún inconveniente. ¿Estamos ahí? Sí, claro, y sobre todo el estrés que eso produce, ¿no, profe? Ajá, que no deja ni dormir, pero bueno, bendito sea mi Dios. Sí, por favor, activemos ahí las camaritas un momentico para dejar el registro de salida. Y entonces, si Dios quiere, pues hablamos mañana continuamos con estos 17 minutos y otras cositas que son importantes que tengamos claras también. ¿Estamos? Bueno, profe, muchas gracias. Que Dios lo guarde. Que no me los bendiga, entonces hablamos, señora. Profe, yo me quería hacer una pregunta de la evaluación de ahorita. Sí. Es que yo respondí una pregunta y el sistema me la arrojó como mal. Vamos a mirar, porque vamos a mirar, sí que depende, pues ya la miramos, porque puede ser que sí. O puede ser que sí, pronto... Profe, igual porque me falta un punto. Espera, déjeme terminar de hablar porque es que no me dejan hablar. ¿Listo? Ojo a esto, a veces el sistema, si la respuesta es con tilde o sin tilde, hay que tener cuidado porque esa es una de las formas también de evaluar, ¿no? La ortografía, eso a veces lo agarra también. ¿Estamos? De pronto se me escribe mi extinción y la escribió con ese, baila, está mal. Algo así, es un ejemplo, pero yo tengo que revisar primero, porque si no, ahí me queda como difícil, ¿vale? Profe, ¿Qué pregunta es de pronto? Tengan presente la pregunta y entonces mañana les pegamos la chequeadita, no hay ningún inconveniente. ¿Para qué nos esperamos? A mí me pasó una pregunta 20, profe.
Por eso, tenga la pregunta presente y mañana la miramos todos y miramos a ver qué fue lo que pasó. No hay problema. Claro. Gracias, Bueno, profe, gracias. Muchas No. gracias, Profe, Me bendiga, profe. señora. La pregunta es que lo que pasa es que yo pedí una sábana de notas y no me apareció una nota del tercer semestre. Yo en ese entonces me había comunicado con el profesor y le había dicho que pues su nota no me aparecía. Y él me había dicho que tenía era que comunicarme directamente con registro y control. Yo la semana pasada estuve en la universidad y no me aparece esa nota de esa materia, entonces quería preguntar. ¿Y qué profesor es? El de Cátedra Colombia, el profesor, no tengo presente. Orlando Cardona. Él. ¿Joaquín Urbina o Orlando Cardona? Sí, señor, con él. Ah, tú tienes que hablar con cualquier... ¿Y hablaste con ellos? Sí, profe, yo a él le envié un correo, pues, diciéndole que no me aparecía su nota y eso, pero... ¿Y qué te dijo? Me respondió que eso tenía que hablarlo directamente con registro y control, que no tenía nada que ver ahí. Pero ¿sería que él sí pasó la nota? ¿Tiene la evidencia de que él la pasó? No, profe, o sea, evidencia como tal, no. ¿Qué es el problema? Que generalmente, pues déjeme ver de todas maneras vuelve y escríbele a registro y control y dígale que el profesor la respuesta que pidió el profesor. Por eso sí es importante siempre que ustedes estén pendientes y saquen su certificado de nota. ¿Sí me entienden? Ahora, él debería haber registrado esas notas en la plataforma de notas, porque para ustedes ya opera eso. ¿Estamos? Por eso es que uno les insiste, escribas en la plataforma de notas, escribas en la plataforma de notas, porque el profesor, si el profesor no se inscribe si el profesor no se inscribe en la plataforma de notas, entonces a él no le van a avalar que está completa la información, ¿sí me entiende? Sin embargo, pues yo le comento a Alexis, o si no, la otra es que hable directamente con Alexis Capera, ¿vale? Porque a veces le llega a Ingrid, creo que se llama la chica ahí. Ella da la respuesta que tiene ahí para salir del paso, ¿no?